Hola, mi nombre es Gastón Lyons, soy arquitecto de soluciones acá en AWS. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre el gobierno integral de datos y de Machine Learning. Empecemos con una breve definición práctica de gobierno de datos y gobierno de Machine Learning. Pensemos en el gobierno de datos como el garantizar que los datos sean adecuados para su propósito. Vamos a analizar este framework con un poco más de detalle después. Piense en el gobierno de datos como la garantía de que los datos estén disponibles y en las condiciones adecuadas para una variedad de casos de uso. Un tipo de estos casos de uso serían aquellos de Machine Learning. No hablamos de ningún tipo específico, puede ser Machine Learning tradicional, de refuerzo o de inteligencia artificial generativa. Desde este punto de vista, el gobierno de Machine Learning es la idea de tomar este proceso de Machine Learning y centrarnos en la habilitación del gobierno para el desarrollo, implementación y supervisión de estos modelos. Ahorita vamos a analizarlo más a detalle, pero quería darles esta visión general y rápida. Lo primero de lo que vamos a conversar el día de hoy es de cómo lograr una correcta alineación con el negocio. Esto puede parecer obvio, pero puedo decirles que lograr la alineación correcta con el negocio es casi siempre el aspecto más importante del gobierno. Así que voy a mostrarles una diferencia sutil entre la forma que consideramos incorrecta y la forma que consideramos correcta para hacer esta alineación, ya que una vez tengamos la alineación, todos los demás son solo detalles. Después analizaremos el framework de gobierno de datos y hablaremos de qué queremos decir con garantizar que los datos sean adecuados para su propósito. Además, ofreceremos un breve recorrido por algunas herramientas de AWS que están disponibles para esto. Sin embargo, no vamos a profundizar en alguna herramienta específica, sino más bien considerarlo como un recorrido rápido por el conjunto de estas herramientas. Hay también una variedad de herramientas que nos permiten establecer este gobierno para el caso de uso de Machine Learning, por lo cual hablaremos sobre la administración del gobierno para el despliegue y el proceso de Machine Learning. En este caso también será un recorrido rápido sobre cómo es este proceso y los tipos de herramientas que AWS tiene disponibles para ayudarle. Finalmente, haremos una guía práctica sobre qué hacer después de asistir a esta presentación. Para comenzar, les diré que las siguientes dos diapositivas pueden ahorrarle años de esfuerzo. Desde AWS hemos tenido mucha experiencia en el proceso de gobierno de datos y les podemos decir que aproximadamente en el 90% de los casos, las organizaciones que están poniendo en marcha estos proyectos de gobierno de datos cometen este error. Se trata de usualmente un proceso formal que lleva muchísimo tiempo y cuando esto pasa, las organizaciones que cometan este error les costará aproximadamente unos 2 años de tiempo perdido. Por lo cual queremos conversar sobre la diferencia entre el camino correcto e incorrecto para establecer este gobierno. En general va a encontrar este tipo de consejos. Primero, que encuentre un argumento empresarial en pro de este gobierno. Después, evaluar el estado actual, visualizar un estado futuro para este programa. Después, pues sabemos que ese enfoque de Big Bang no funciona, entonces vamos a implementar esas capacidades de gobierno de manera incremental y después vamos a evaluar valor y repetir. Cuando esto termine, en principio deberíamos tener datos disponibles para una variedad de iniciativas empresariales. Una vez más, quiero recalcar que este es un consejo que no funciona, lo van a encontrar en todas partes y empieza en el valor empresarial. Hablemos de la diferencia sutil entre la forma incorrecta y la forma correcta de hacerlo. Y voy a mostrarles un movimiento que va a cambiar toda esta perspectiva. Es una diferencia muy sutil de enfoque, pero que tiene un enfoque muy dramático en los resultados. Y es lo que llamamos desde AWS working backwards o trabajar al revés. La idea de acá no es encontrar una propuesta de valor para el programa de gobierno en sí, sino identificar las iniciativas de negocio y casos de uso importantes para su empresa. Estos podrían ser casos de uso de Machine Learning, como lo que estamos hablando hoy, pero en realidad cualquier iniciativa empresarial y caso de uso importante va a tener o va a requerir datos para tener éxito. Entonces, identificamos qué datos se necesitan para respaldar estas iniciativas empresariales. Además, queremos asegurarnos que los datos estén en las condiciones necesarias para respaldar estos casos de uso. Y luego, vamos con esto a evaluar
la contribución al valor empresarial y repetimos, aunque nos centramos en iniciativas empresariales y casos de uso específico, queremos siempre tener en mira estos puntos en común entre las múltiples iniciativas que vamos evaluando. Por esto, aunque nos centremos a corto plazo en iniciativas y casos de uso muy específicos, si comprendemos el panorama de iniciativas y de casos de uso que tenemos, podemos encontrar todos los puntos en común a nivel de capacidades de administración y de acceso de datos que se necesitan y posicionar todo esto como un programa empresarial. Este es el enfoque que consideramos funciona mejor. Tiene una pequeña diferencia sutil entre el camino que consideramos correcto e incorrecto, pero en nuestra experiencia esta es la diferencia más grande entre las empresas que tienen éxito con un programa de gobierno y las empresas que eventualmente tienen dificultades para establecerlo. Dicho esto, profundicemos un poco más en el gobierno de datos, específicamente con esta visión en mente. Cuando decimos que un dato es adecuado para su propósito, ¿qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir es proteger, curar y comprender los datos que tenemos a nuestra disposición. Vamos a repasar cada uno de estos conceptos, pero para hacerlo, pensemos en un ejemplo de tipo de Machine Learning. Imaginemos que estamos creando un asesor de ventas habilitado con inteligencia artificial generativa. Queremos asesorar a nuestra fuerza de ventas sobre cómo mejorar esa relación con el cliente. Para crear esta solución, vamos a tener que recolectar diferentes datos, diferentes fuentes de datos. Vamos a necesitar pedidos, ventas, devoluciones a través de todos nuestros canales de venta. Vamos a necesitar datos de nuestro CRM. Vamos a necesitar información que viene de redes sociales. Por esto, la idea es alinear al gobierno de datos con estas iniciativas empresariales específicas. Nos ayuda por el simple hecho de preguntarnos cuáles son los problemas de datos que pueden obstaculizar el éxito de esta iniciativa en específico. Por lo tanto, mientras extraemos y organizamos los datos de todas estas fuentes para que estén disponibles, vamos a pensar en ese gobierno, resolviendo los problemas de datos que pueden empezar a obstaculizar el éxito de esta iniciativa. Dado esto, queremos pensar o extrapolar ese programa a un programa de gobierno en general. Sin embargo, en términos de las aplicaciones a corto plazo y acciones específicas que tomamos, eso nos va a permitir reducir todo ese mundo de posibilidades en algo tangible y específico. Analicemos un poco más el detalle de qué es la protección desde la perspectiva de AWS. Empecemos por el entender la comprensión de los datos y algunas de las cosas que podemos hacer para ayudar a entender estos datos que tenemos en nuestra empresa. Al pensar en nuestra aplicación de asesoría de ventas, salen algunas cosas que podrían incluirse en esta categoría, como identificar las fuentes de datos que tenemos para el CRM, ver cómo vamos a hacer esa extracción, evaluar la información descriptiva, es decir, la información que viene en texto libre, texto plano del usuario final para alimentar estos modelos de Machine Learning. Queremos buscar entonces, por ejemplo, las comunicaciones entre nuestros clientes que estén almacenadas en el CRM, el historial de comunicación, de chats directo con nuestros clientes y asesores, información sobre las oportunidades que hemos perdido, etc. Para estos tipos de datos, hay las cosas que nos gustaría hacer para entenderlas. Vamos a hablar ahorita de cuáles son las capacidades que nos necesitamos para posibilitar este proceso de entendimiento. Lo primero que podemos hacer es el perfilamiento de datos con una herramienta como AWS Glue, donde podemos hacer análisis buscando específicamente problemas de calidad y buscando específicamente los problemas que van a tener un impacto en los casos de uso específico que queremos abordar. Por lo tanto, buscar aspectos como coherencia, precisión, integridad, el análisis de datos con el propósito específico de detectar algunos problemas de calidad de data a los que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, si deseamos comprender la completitud de la información descriptiva de las oportunidades que están registradas en nuestro dataset, queremos tener la capacidad también de compartir
todos nuestros datos. Y para esto contamos con herramientas como Datason, a través de la cual los productores de datos pueden compartir data con los consumidores de datos, y hacerlo a través de un catálogo. Y al final Datason no es solamente un catálogo de datos, sino podemos considerar una base de operaciones para nuestro esquema de gobierno de datos. Por lo tanto, cuando los productores de datos comparten datos a través de Datason, se pueden organizar de alguna manera, de tal manera que no solamente estamos compartiendo tablas, columnas, archivos, sino que estructuramos los datos de una manera que sea comprensible desde una perspectiva empresarial. Por ejemplo, podemos organizar los datos en dominios, como unidades de negocio, departamentos, o por dominios de datos como clientes, productos, etc. Además, los consumidores de datos pueden utilizar este tipo de organización para facilitar el encontrar los datos que buscan. Y también existe la posibilidad de que estos consumidores soliciten datos a los productores, de tal manera que haya un proceso de evaluación cuando se requiera autorizar este proceso de acceso a la data. Hablemos ahora de lo que es curar o curaduría de datos. Cuando estamos creando nuestra aplicación desde la asesoría de ventas, ¿qué aspectos nos gustaría tener en cuenta en términos de curar datos? Bueno, queremos empezar a vincular múltiples fuentes, traer datos desde el CRM, vincular estos a la atención telefónica, ponerlos a disposición de nuestra aplicación. Queremos integrar los comentarios que hacen nuestros clientes de objetivo de producto y los clientes que también no son objetivo de producto, integrar estos datos y ponerlos en producción. Queremos integrar datos de ventas de múltiples canales. Y así es lo que necesitaríamos para hacer esa curaduría. Por lo tanto, algo que quiero señalar es que la idea de centrarse en iniciativas y casos de uso específico puede llevar este mundo de gobierno y reducirlo a acciones muy específicas que podemos tomar de manera muy enfocada, pero que también puede ampliarse a una variedad de iniciativas. La idea acá es centrarse en las acciones específicas a corto plazo que se puedan tomar y que tendrán un impacto real en nuestras aplicaciones. Y acá les traigo un ejemplo de una herramienta que puede ayudar a facilitar este proceso de curación. Se llama AWS Entity Resolution, que nos permite hacer la resolución o igualación de identidades. Por ejemplo, si interactuamos con nuestro cliente a través de centros de contacto, telefonía, correo electrónico, etc., y queremos asegurarnos de que cuando llevamos estos datos a nuestras iniciativas, a nuestro data lake o nuestras iniciativas de data, que tenemos la misma entidad representada en todos los canales, es decir, que nuestro cliente sea único a través de todos estos canales. Y a través de AWS Entity Resolution podemos vincular estas múltiples entidades para crear un programa de administración de datos maestros. Cuando estamos hablando también de diferentes fuentes que queremos integrar, necesitamos hacer esa extracción y vinculación de datos. Y acá entra una utilidad como AWS Glue. A través de AWS Glue podemos vincular los datos de todas estas fuentes para alimentar, extraer de nuestras aplicaciones, y no solo integrar los datos de manera técnica, sino también de manera semántica. Por esto, Glue tiene una serie de aceleradores que te ayudarán a vincular estos datos, tanto técnica como semánticamente, para alimentar estas aplicaciones. Y a medida que vaya haciendo esta integración de datos, podrán utilizarlos para casos futuros. También podemos utilizar AWS Glue para hacer el perfilamiento de datos, para detectar problemas de calidad que pudieran afectar el éxito de los casos de uso específicos. Y también para supervisar de manera continua la calidad de los datos. Por lo tanto, si tienes problemas con los datos que quiere estar pendiente cuando ya tenemos esta aplicación en producción, podemos establecer reglas en Glue que nos permitan supervisar de manera continua y comprobar si hay alguna violación sobre nuestros datos. Por ejemplo, cuando hablamos de la completitud textual de nuestras oportunidades de venta. Y bueno, si quieres controlar esa integridad en producción, puedes utilizar Glue para configurar esas reglas. Es un ejemplo muy sencillo, pero que también se pueden elaborar reglas mucho más sofisticadas para revisar de manera continua esa integridad de data. Hablemos ahora de la protección.
En el contexto de nuestra aplicación de asesoría de ventas, queremos pensar en algunas cosas de las que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, permitir un intercambio seguro de data y de agregados más allá de los límites de mi organización. A veces tenemos sociedades con otras organizaciones para mejorar la relación de nuestros clientes comunes, pero queremos hacerlo teniendo en cuenta la privacidad. No queremos violar la confidencialidad de nuestros clientes. Sin embargo, queremos poder compartir información y análisis con nuestros negocios. Queremos hacer cosas como bloquear el acceso a ciertas agregaciones o a la información cruda, protegernos de cosas como el abuso de información privilegiada para trading y cumplir las regulaciones. Desde ese punto de vista queremos desarrollar políticas que regulen cómo se utiliza la información de nuestros clientes para entrenar modelos, cumpliendo con las normas pertinentes, etc. Hay una variedad de cosas que debemos pensar desde la perspectiva de protección de datos cuando queremos utilizarlo en aplicaciones reales. Una de las herramientas que nos puede ayudar en este proceso es Lake-Formation, que nos permite proporcionar acceso seguro a una variedad de almacenes de datos en AWS. Habríamos hablado antes de Datasun, que puede considerarse como la base de operaciones para el gobierno, y este utiliza por debajo Lake-Formation para gestionar el acceso a datos. Ellos trabajan juntos para proporcionar el tipo de acceso de datos que vamos a necesitar en nuestra aplicación. Otra utilidad que pueden utilizar es AWS Cleanrooms, que nos ayudará a colaborar entre empresas. Es una herramienta que nos permite trabajar con nuestros socios, compartir análisis de datos que se encuentran dentro de mi organización y la suya, pero haciéndolo de una manera en la que no se revele información personal ni otras informaciones específicas que yo quiero proteger de mis datos. Acá podemos crear estas habitaciones limpias, o clean rooms, para colaborar entre las diferentes partes. Bueno, esto fue un recorrido muy rápido sobre este proceso de gobierno de datos en general, pero ahora vamos a centrarnos un poco en la segunda parte, el gobierno de Machine Learning. Vamos a hablar de este proceso en términos de desarrollo, implementación, paso a producción y monitoreo de modelos. Vamos a hablar también un poco sobre cuáles son estos roles que están dentro de este proceso. Sin embargo, antes de eso quiero hablar de dos herramientas principales que intervienen en la capacidad de inteligencia artificial y de machine learning que tenemos en AWS. Y quiero hablar de la diferencia entre Amazon Bedrock y SageMaker, ya que ambas son centrales para las capacidades de inteligencia artificial y de machine learning cuando hacemos desarrollos en AWS. En primer lugar, hablemos de Bedrock. Pensemos en Bedrock como una manera simple de acceder de manera consistente a modelos fundacionales de Machine Learning. A través de Bedrock lo hacemos o accedemos a estos modelos a través de una API que es consistente entre estos diferentes modelos que tenemos disponibles. Este es un pequeño overview de algunos de los modelos. Cada vez vamos creciendo más en la cantidad de modelos. Pero la idea de esto es garantizar una capa de protección sobre estos datos. Cuando no queremos que estos datos, que nuestra data se comparta con el fabricante de ese modelo. Y esta es una de las facilidades que nos da Amazon Bedrock, en el cual no se comparten datos con entes externos una vez hago prompting. Ahora, hablemos de SageMaker. Esta herramienta existe desde 2017, Bedrock desde el año pasado. En SageMaker podemos utilizar modelos fundacionales, también desarrollar modelos un poco más tradicionales de Machine Learning. Cuenta con una variedad de herramientas que podemos utilizar desde una perspectiva de gobierno para gestionar ese acceso. Por ejemplo, a través de SageMaker Jumpstart podemos desplegar muchos de los modelos fundacionales y modelos más tradicionales. Pero algo que tenemos que pensar cuando utilizamos este servicio como Jumpstart es que a mayor libertad tenemos mayor responsabilidad. Tenemos acceso a muchos más modelos, pero tenemos que saber cómo utilizar estos modelos, tener cuidado en establecer las protecciones adecuadas, también llamadas guardrails en la industria, para asegurar la calidad y seguridad a través de la cual podemos acceder a estos datos y que se alinee a la política de nuestra empresa. En SageMaker tenemos algunas facultades que nos permiten
ayudarte a eso. Empecemos con la fase de desarrollo en vista del proceso de gobierno. Acá algunas de las cosas que queremos pensar cuando desarrollamos un modelo de Machine Learning o hacemos fine tuning de un modelo es utilizar nuestra data gobernada. Hablamos antes de esas capacidades que tenemos para el gobierno de datos y es muy útil aprovechar estos datos que ya tenemos gobernados para que tengamos menos trabajo en hacer esta preparación de datos. En este paso queremos determinar qué enfoque de Machine Learning vamos a utilizar, cuáles modelos son útiles, qué técnicas queremos utilizar, queremos incorporar datos experimentales y queremos desarrollar y compartir estos features o características a través de almacenes de features compartidas. Queremos seleccionar nuestros modelos fundamentales, queremos adaptarnos a nuestros casos de uso y crear nuestras aplicaciones. Así que hay gobernancia relacionada con esto. Cuando hablamos de aprovechar los datos gobernados, por eso es tan importante vincular el gobierno de datos con ese proceso de Machine Learning. Si hablan con sus científicos de datos, van a decirles que ellos dedican la mayoría de su tiempo, recuerda ese gráfico, 80% de su tiempo, en limpiar, organizar y recopilar conjuntos de datos. La razón por la que es tan importante vincular el gobierno de datos con el de Machine Learning es que si se aprovechan esos datos gobernados y se centraliza el gobierno de datos en casos prácticos, se va a ahorrar mucho tiempo para los científicos a la hora de preparar estos datos. Por esto es súper importante vincular estos programas de gobierno con los programas de desarrollo de habilidades de Machine Learning. Sin embargo, incluso si tiene datos de buena calidad, se deben realizar ciertas transformaciones para habilitar que los datos estructurados respalden ese proceso de Machine Learning. Ahí es donde puede entrar una herramienta como SageMaker Data Wrangler que nos permite organizar y transformar los datos específicamente con estos fines de Machine Learning. Otra cosa que podemos hacer es crear almacenes de features compartidas de tal manera que cuando te dedicas a hacer la preparación de datos para un caso de uso, estás alimentando ese almacén para habilitar otros casos de uso a futuro a través de ampliar estos almacenes de features compartidos, lo que estamos llevando nuestros features. Otra habilidad que está disponible a través de SageMaker es lo que llamamos Ground Truth, que es una herramienta de etiquetado de datos asistida por Machine Learning. Acá hay un ejemplo rápido de lo que pueden hacer varias personas, que etiqueten datos y luego utilizar Ground Truth para entender cómo las personas han etiquetado este dataset y llegar a algún tipo de consenso. Por ejemplo, acá tenemos 3 personas diferentes etiquetando los datos de alguna manera. Supongo que Sanjay, Shirley, Dan, alguno de estos no identificó de manera correcta el perro. Pero no importa, porque a través de Ground Truth vamos a analizar todas las etiquetas que se han creado para nuestro dataset y vamos a utilizar algunos algoritmos de consenso. La idea, este proceso es de mayoría simple, pero también podemos utilizar métodos mucho más sofisticados para determinar este consenso el etiquetar datos. Pasemos ahora a la fase de despliegue. Cuando desplegamos, queremos implementar los modelos de una manera efectiva en producción, especialmente a medida que vamos escalando a muchos modelos diferentes. Algunas de las cosas que vamos a pensar cuando estamos llevando estos modelos a producción es cómo vamos a validar estos modelos, cómo vamos a hacer procesos de aprobación sobre estos modelos. Vamos a tener algún tipo de evaluación, por ejemplo, pruebas A/B, pruebas con canarios, para poder implementar de manera cuidadosa estos modelos en producción y garantizar también la disponibilidad de estos modelos, por ejemplo, a través de despliegues blue-green. Y a medida que estos procesos se vuelven más complejos, es importante incorporar la mayor cantidad de automatización posible para no tener que hacerlo manualmente cada vez que estamos haciendo estas implementaciones de procesos en producción. Aquí es donde utilizar Amazon SageMaker, las operaciones de MLOps a través de lo que llamamos SageMaker Pipelines, puede resultar útil. Por lo tanto, a través de este proceso podemos crear una mayor automatización y aumentar esa automatización a través del tiempo. De tal manera que cuando empezamos a trasladar estos modelos a producción, podemos hacer cosas como configurar triggers.
de forma que si mi proceso de supervisión detecta alguna desviación o datos en el dataset subyacente que afectan el rendimiento del modelo, pueden ejecutar de manera automática un reentrenamiento, repetición de pruebas, reimplementación de ese proceso completo. Además, puedo contar con aprobadores manuales que revisen este proceso antes del paso a producción. Hablemos ahora de monitoreo, esa parte final de nuestro proceso de gobierno para ML. Algunas de las cosas que las que queremos pensar cuando estamos haciendo el proceso de gobierno de Machine Learning es habilitar esas aplicaciones en producción. Queremos monitorear el rendimiento, la precisión de los modelos, encontrar drift, si los datos que están por debajo cambian con el tiempo, que la utilidad de los modelos va a empezar a bajar. Así que queremos vigilar eso en producción. Queremos controlar aspectos como vías, sesgos, toxicidad en los modelos de GenAI y establecer umbrales y alertas para ejecutar el entrenamiento de una manera manual o de manera automática en función de los datos que tenemos por debajo para este modelo. Para esto, una de las herramientas que podemos utilizar es SageMaker Model Dashboards, que nos permitirá monitorear estos procesos durante su fase de producción. Con esto podemos detectar sesgos, desviaciones debido a cambios en la data por debajo que puedan afectar a la precisión de estos modelos. Si queremos configurar, podemos notificarnos de estas violaciones o también automáticamente habilitar el reentrenamiento o simplemente mandar, por ejemplo, un mensaje de Slack a nuestro científico para que echen un vistazo a este proceso. Además, para monitorear las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, habíamos hablado antes de que necesitábamos guardrails. Del lado de Amazon Bedrock tenemos esa facultad incorporada al servicio. Si han utilizado alguna herramienta de GenAI en una de estas páginas, seguramente han encontrado situaciones en las que el modelo te dice yo no voy a hablar de esto o no me parece correcto opinar sobre este tema. Bueno, estos son, digamos, lo que llamamos guardrails de ese modelo. Son prohibiciones de hablar de algunos tópicos específicos y digamos que vamos a querer también implementar esto cuando estemos utilizando GenAI dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestras respuestas de alguna manera utilicen cierta información, hablen de ciertos tópicos que son sensibles, utilicen información privada de nuestros usuarios cuando den respuestas. Entonces es importante el establecimiento de esos guardrails. Hablemos ahora de los roles o funciones que intervienen en Machine Learning. Bueno, lo primero que quiero decir es que no debemos olvidar que tenemos una comunidad de analítica. Ahora, gracias a Machine Learning y la IA generativa, tenemos organizaciones que se están replanteando la forma en la que están organizadas, creando equipos centralizados para actividades de Machine Learning y de inteligencia artificial, pero que no queremos olvidar que tenemos analítica, la inteligencia de negocios, aparte de esos procesos de Machine Learning, por lo cual es muy importante aprovechar esta oportunidad para ver cómo coordinamos entre la comunidad general de analítica de negocios y la comunidad de Machine Learning dentro de nuestras empresas, ya que todo este trabajo de organización va a permitir sinergias en crear un esfuerzo coordinado que si digamos no tenemos este orden puede llevar a tener una mala percepción de calidad o incluso competencia entre estos equipos. La idea es reducir también la superposición, la redundancia de los análisis, la redundancia de los informes y la redundancia de datos. Para muchos de nuestros clientes, este nuevo proceso de IA generativa y Machine Learning que está de moda en el momento nos brinda una nueva oportunidad sobre cómo reorganizar nuestra comunidad de Machine Learning y nuestra comunidad de analítica como proceso de negocio. Para esto tenemos una herramienta llamada SageMaker Role Maker, Manager, que le permitirá organizar un conjunto de templates para funciones específicas y te permite también definir tus propias funciones de acuerdo a los roles que tenga esta empresa, de tal manera que puedas utilizarlas para facilitar ese proceso de autorizar a los usuarios finales y a los científicos de datos de qué pueden hacer dentro de una herramienta, sean ingenieros, científicos, analistas. Bueno, vamos a terminar
el día de hoy sobre cómo empezamos. Y la idea es que lo primero que hay que hacer cuando finalicemos esto, cuando empecemos a implementar estos programas de gobierno de nuestras empresas, es identificar las iniciativas empresariales y casos de uso importantes. Por lo tanto, en lugar de dedicarse a crear el programa de gobierno de datos, hablar el valor de este programa, es entender cuáles son las principales iniciativas empresariales que tenemos en nuestra organización. Para obtener un poco más de información, tenemos un masterclass de gobierno de datos que está disponible de manera gratuita. Pueden utilizar este código QR que está en la pantalla para acceder ahí. Y ahí le echamos una mirada mucho más profunda a temas que no hemos podido abordar el día de hoy, sobre procesos, personas, etcétera. Se los recomiendo, echar un vistazo, es completamente gratuito, hay workbooks y hay videos. No siendo más, les agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado el día de hoy. Espero que esta charla haya sido muy útil para ustedes. Hasta luego.